Qué bueno nuevamente estar con ustedes, estudiantes de la Palabra de Dios, amigos de nuestros ministerios, de las iglesias Lifehouse en Curriabat, donde está la iglesia madre, en Cipreses de Curriabat. Tenemos una hermosa iglesia en Cartago, otra hermosa iglesia en Turrúcares y nuestra iglesia también en Alajuela, en el centro de Alajuela. Te invitamos a que busques congregarte y sigue conociendo el reino de Dios. Es una maravilla porque estamos en nuestro estudio bíblico viviendo la palabra. Este es un esfuerzo de las comunidades ministeriales de Lifehouse para difundir los estudios bíblicos que compartimos con nuestras comunidades de fe. Si tú quisieras asistir a este estudio de forma presencial, los jueves a las 7 de la noche nos congregamos en Curriabat, en Cipreses de Curriabat. Será un honor atenderte y poder interactuar de forma directa con el estudio. Vamos por el estudio número 6 de la serie Del sueño al destino, las 10 pruebas de José. Y este sexto estudio se titula La prueba profética. Y yo te voy a decir como introducción que la prueba profética es creer. Esa es la prueba profética, creer en la palabra de Dios. Y como primer tema, permítame introducir la teología o la doctrina de la palabra de Dios, porque finalmente la profecía podríamos definirla como palabra de Dios, cuando Dios habla. Y el primer punto donde debemos encontrarnos es en Génesis capítulo 1, el verso 3. Porque desde el primer capítulo de la Biblia hay un fuerte énfasis, no solo en que Dios habla, sino el poder extraordinario de lo que Dios dice, la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, verso 3. Hágase la luz. Y yo quisiera decirte que tú puedes repasar el capítulo 1 de Génesis y darte cuenta que todos los elementos de la naturaleza, del ecosistema donde vivimos, fueron creados por la palabra de Dios. Es un tema fascinante, porque Dios no necesita actuar de una manera distinta que simplemente decir su palabra. De eso se estudiaba algunos de los libros que con frecuencia consultamos de teología sistemática, y algunos de los autores decían que la palabra de Dios es la fuerza más poderosa de todo lo poderoso de Dios. Cuando Dios habla, nosotros deberíamos de tener un profundo sentimiento de reverencia y de nuestra insignificancia por todo lo que significa la palabra de Dios. En el mismo capítulo 1 de Génesis leamos los versículos 24 y 26. Y dijo Dios, nuevamente la palabra de Dios actuando, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles, según su especie. Y sucedió así, Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles, según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Algunos detalles que nos deja este texto. Primero, que la palabra de Dios alcanzó para los seres vivos del reino animal. Todos los animalitos, Dios los creó con su palabra. Fue su palabra, hizo al perrito y al gatito. Hasta el león hizo el Señor. Todos los hizo con su palabra. Pero también con su palabra creó y se decidió la creación del género humano. La cosa más preciosa que Dios ha hecho somos tú y yo. La joya de la creación de Dios. Pero además de eso, en la palabra de Dios encontramos la autoridad del hombre para sojuzgar el mundo. Y siendo fiel a la enseñanza de la palabra, Dios con su palabra estableció cómo se iba a conformar la sociedad que vivimos. Los arreglos de autoridad, de distribución, de género, de organización, no son una ocurrencia del cerebro humano, son establecidos por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es tan poderosa que no solo hizo lo que somos, que también hizo la forma que vivimos. Y además dice Hebreos en el capítulo 11, verso 3, de la siguiente manera. El universo
fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es este versículo a mí me encanta porque este es una contradicción a leyes físicas de la naturaleza que se pregonan. Dice la ley que la materia no se crea ni se destruye, la conservación de la materia, o la energía que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero aquí hay una excepción, la ley funciona en todo el universo, claro que sí. Solo cuando Dios decide que no funcione, porque aún las leyes físicas están bajo la autoridad de Dios. Y aquí Dios dice, aquí la palabra enseña, que el universo entero fue constituido por la palabra de Dios. Y lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso quiere decir que Dios no necesita materia prima, que su palabra es suficiente para sostener y crear todo lo que somos. Tan importante es el concepto de la palabra de Dios, que en una cosa que es hermosísima, la palabra de Dios se relaciona con nuestro Salvador, el Señor Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 1, los versos 1 y 3, dice así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, dice. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. No podemos desarrollar la teología de Juan 1, que Juan es un maestro exponiendo cristología y la teología del amor. Léete el Evangelio de Juan y las 3 cartas de Juan. Y hasta Apocalipsis, que lo estudiamos en la serie anterior, por lo menos los primeros 3 capítulos. Juan es un maestro, no podemos estudiar la cristología que está en este versículo. Pero aquí hay algo maravilloso, porque se relaciona la palabra de Dios y su poder creador con Jesús. Jesús es mi Salvador y lo puedo decir con toda conciencia y correctamente, Jesús es también mi Creador. Jesús te crea y por Él sustenta todas las cosas. Eso es una cosa maravillosa. En esas cosas extraordinarias de la palabra, quisiera compartir con ustedes un verso del Salmo 105, los versículos 17 al 19, porque de una manera muy especial ese va a ser el enlace entre lo que hemos visto del poder de la palabra de Dios y su relación con la salvación y su relación con la persona de Jesús. Y después veremos con la palabra escrita, porque todo es un continuo de doctrina con nuestro personaje José que estamos estudiando. Salmo capítulo 105, los versos 17 al 19. Dice así: pero envió delante de ellos a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros le aprisionaron el cuello, hasta que se cumplió lo que él predijo, y la palabra del Señor probó que él era veraz. Saben, no olviden que nuestra serie de estudios se titula Del sueño al destino. Las 10 pruebas de José. Y es que todo esto empieza con los sueños de José. Aquel muchacho que le cuenta a sus padres y a sus hermanos que soñó que el sol, la luna y las estrellas se postraban a sus pies, o que los manojos de trigo se inclinaban ante él. ¿Qué cosas? ¿Cómo se atrevió Dios a decir aquello? Saben, mis queridos hermanos, yo tengo que reconocer que Dios tiene palabra también específica para nuestras historias, y en su voluntad Él puede comunicarlas como la hizo con José. Y permíteme hacer algunos apuntes lingüísticos sobre la palabra en el idioma original. La palabra de Dios. Una es la palabra hebrea dabar y la otra imra. En este versículo que acabamos de leer dice, podríamos leerlo así: hasta el momento en que se cumplió su dabar. La imra del Señor le probó. Ok, entonces el dabar es el término hebreo más frecuentemente traducido como palabra. Y esta significa la cuestión de la que se habla. Es el tema que se habla.
Entonces ahí diría que hasta el momento en que se cumplió ese tema, eso dicho, y mientras que la palabra Imbra aparece solo 37 veces en el Antiguo Testamento y significa mandamiento, discurso, palabra, y se refiere a la palabra expresa de Dios. Eso quiere decir que en ese salmo dice así más o menos: hasta en el momento que se cumplió el relato que José había dado, la palabra de Dios, la autoridad de Dios le probó. Déjame decirlo de la siguiente manera. La prueba para el creyente es creer lo que Dios dice. Esa es la verdadera prueba. Creer lo que Dios dice. José tenía que aferrarse a aquello que el Señor le había manifestado, aquello que el Señor le había revelado. La tentación siempre habrá sido para José no creer en eso. Te comparto Proverbios capítulo 4, el verso 20 y 23, del 20 al 23, perdón. Dice así: Hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud del cuerpo. Por sobre toda cosa cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y ahora, mis queridos hermanos, el tema se vuelve más pastoral que doctrinal. Porque aquí yo tengo que, con el corazón en la mano, decirte que toda aquella palabra que tú atesores en tu corazón, eso realmente lo que representa es que se vuelve un pensamiento aceptado y grabado en tu memoria, que permanentemente viene a ti y condiciona lo que piensas y lo que haces. Cuando tú dejas que algo así entre, deberíamos tener el cuidado de que fuera la palabra de Dios. Por eso deberíamos leer la palabra de Dios todos los días y abrir nuestra mente a esa palabra de Dios poderosa para que se fije en nuestras mentes. En el discipulado que tuve la bendición de participar durante muchos años, nos alentaban a memorizar la palabra de Dios. El último versículo que leímos era uno de los que memorizamos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa es la versión Reina Valera. Nosotros leímos Nueva Versión Internacional. Cuida tu corazón. Eso significa que ten cuidado con la palabra que aceptas y que viene. Porque la palabra de Dios es poderosa, pero esa palabra viene a nosotros, u otra palabra que no sea de Dios puede venir a nosotros y transformar la realidad espiritual que nosotros vivimos. Eso es lo que le enseña este relato que encontramos en el capítulo 1 de Jeremías, los versos 9 al 2. Leamos para que veamos la magnitud de lo que significa esto. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: ¿qué es lo que ves, Jeremías? Veo una rama de almendros, respondí. Has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Y aquí, aunque el texto se refiere a ese llamado profético para Jeremías, realmente está hablando de lo que significa la palabra en la vida de las personas. Y Jonás tuvo que creer la palabra, Jeremías tuvo que creer la palabra, nuestro personaje José tuvo que creer la palabra. Y finalmente, debemos reconocer que tú y yo tenemos que enfrentarnos a la palabra de Dios. Y aquí debo hacer una aclaración que me sale muy dentro de mis principios pastorales. La mejor forma de conocer la palabra de Dios es en la palabra de Dios. Me refiero a la Biblia. La fuente principal de la palabra de Dios es la Biblia. Eso no significa que Dios no pueda decir algo de una manera extraordinaria cuando quiera establecer para ti un propósito específico. Déjame compartirte eso en los siguientes pensamientos. Dios ha llamado a cada uno de nosotros
para un propósito específico. Dios nos ha dado su palabra profética hoy y vamos a aferrarnos a ella porque Dios sigue hablando hoy. Esto significa, mi querido estudiante, de la manera más directa y más clara, que cuando yo estudio la palabra de Dios, yo tengo que tener una actitud de intriga, de curiosidad, por lo que Dios quiere decirme a mí. Cada vez que tú abras la palabra de Dios, encuentras un mensaje para ti, un mensaje real, un mensaje absoluto. Es algo para ti, absoluto para ti. Pero a veces no recordamos eso en nuestros ratos de estudio de la palabra. Pensamos que es un acto mecánico. Dios está hablándote y hablando. Y acerca de eso tenemos que introducir un tema que es mucho de la teología paulina. Vamos de una vez. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 al 22. En un listado de actividades y recomendaciones para la vida del creyente, Pablo dice lo siguiente en Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 22. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. Y aunque la palabra de Dios es segura y absoluta, tú y yo debemos de tener el cuidado de probar aquello que recibimos. Puede ser, este no es un caso muy común, pero podría ser que al leer tú la palabra, interpretes de una manera equivocada aquello y sientas como Dios algo que no te está diciendo el texto. Eso es poco común porque normalmente debemos hacer el estudio de la palabra en oración y con la llenura del Espíritu Santo. Yo cuando abro mi tiempo con Dios en las mañanas, que es mi primer contacto en las mañanas con la palabra, le digo, Señor, háblame, ayúdame a enfocarme en ti. Cada vez que me toca enseñar en una congregación o participar de un estudio bíblico, yo oro y yo le pido al Espíritu Santo que controle los detalles y sobre todo que el corazón, el intelecto y el oído esté atento a lo que Él quiere decirnos. Entonces hay un tema ahí de la espiritualidad real del estudio de la palabra. Pero además de que eso casi no sucede, realmente lo que el apóstol está tratando de advertirnos es cuando nosotros escuchamos comentarios de otros de las palabras o algún tipo de enseñanza o de propósito que alguien quiere comunicarnos. Eso principalmente en las culturas, en las prácticas de congregaciones evangélicas, podría pasar y es bueno que tú y yo entendamos lo que la Biblia enseña como pesar o probar eso. Permíteme compartirte 1 Corintios capítulo 13, los versículos 8 al 10. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará. El de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Es decir, debemos de estar atentos a pesar, a discernir a través del Espíritu Santo si aquello que nos está siendo compartido realmente es algo que Dios aprueba y santifica. Por supuesto, como lo he dicho, la revelación más clara es la palabra de Dios, es la Biblia. En la Biblia está realmente todo lo que necesitamos saber. Tú no tienes que andar buscando o esforzándote por buscar algo más allá de lo que la Biblia ya establece. Pero si en la voluntad de Dios está que en su camino te aparezca algo más que escuchar, tienes que pesarlo por tu discernimiento espiritual y sobre todo por el testimonio bíblico. Dios no se contradice, no va a hablar nada de que no sea contrario a Él. Y por supuesto que tengo que recordarte lo que dice Deuteronomio capítulo 13, los versículos 1 al 3. Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de este profeta visionario. El Señor, tu Dios, te estará probando para saber si lo amas con todo tu corazón, con todo el corazón
y con toda el alma. Es decir, el principio de solo para la gloria de Dios, el principio de una sola adoración al Señor, se debe mantener en todo. Y tal vez aquí debo decir que una característica cuando una palabra no proviene del Señor es que le quita la preeminencia a Cristo. ¿Saben? Cuando enseñamos, cuando se profetiza o en cualquier congregación, todos los que participemos somos instrumentos y debemos reconocernos sin ningún valor. Es presentarnos sin ningún valor. Es Dios el que merece el reconocimiento y la gloria. Y debo decir, con algún temor, que no siempre eso se construye o se logra en las espiritualidades evangélicas. A veces la figura de la persona es demasiado importante y eso no es correcto. La iglesia es de Cristo, solamente de Él. Finalmente, déjame ir terminando nuestro estudio, después de haber dado un rápido paso acerca de estas advertencias. Devolviéndome un momento al versículo 19 del Salmo 105. Dice así: hasta el momento en que se cumplió lo que dijo, la palabra del Señor lo probó. Eso quiere decir que José permanentemente tuvo que aferrarse a aquello. Fue una prueba para él. Y yo me la imagino que en sus años yo me imagino que el Señor en sus años que José en sus años de esclavo donde Potifar, principalmente cuando fue injustamente acusado por su esposa, o en sus años de la cárcel, principalmente cuando el copero lo olvidó, ya eso lo estudiamos anteriormente. En todos esos años, José debió recordar y aquella palabra, pero como dice Proverbio, la guardó en su corazón, creyó en ella, se aferró. Te comparto Romanos capítulo 8, los versos 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, guía del Espíritu de Dios, subráyalo, son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como los hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El mismo Espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Pero entonces, aquí debemos de establecer que uno de los principales ministerios del Espíritu Santo, mi querido estudiante, es guiarte. Finalmente aprende a entender y a sentir las guías del Espíritu Santo, para pesar, para entender, para rechazar aquello que no proviene de Dios, para rechazar aquello que tiene que ver con enseñanzas manipuladas que no tienen el Espíritu Santo, y eso lo sella. Porque aquí lo dice con claros, este versículo de Romanos 8 a mí me encanta, porque dice que el Espíritu Santo me confirma a mí que yo soy hijo de Dios. Por eso si el Espíritu Santo me dice que yo soy hijo de Dios, yo le creo al Espíritu, mi hermano. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, Dios. Por eso el maestro decía: les conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya les enviaré al Espíritu. Nuevamente comparto contigo en otro contexto, 1 de Tesalonicenses 5, 19 al 22. No apaguéis el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Y en estas 5 instrucciones que da el apóstol, hay 2 positivas, ¿verdad? O 2 que tienen que ver con actos y otras con rechazos. Dice: no desprecien la profecía, significa aprecia la profecía. Y me encanta porque eso hace eco en aférrese a lo bueno. Sí, lo que viene de Dios, una interpretación de la palabra que te cautiva y es confirmada con el Espíritu Santo, le puede cambiar el propósito a tu vida. Tienes que estar atento a lo que Dios quiere decir. Todavía hay profecía y el Espíritu Santo puede confirmar el camino de tu vida al que deben seguir. Termino con 1 de Timoteo capítulo 1, el verso 18 al 20. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Alguien había profetizado lo que Timoteo iba a hacer, así como fue profetizado lo de José, que iba a llegar a ser gobernador. Deseo que apoyada en ellas pelees la buena batalla. Eso es exactamente el sentido. La palabra de Dios te capacita para seguir adelante en la lucha por el Señor. Mantenga la fe, una buena conciencia.
Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Qué duro, hermanos, es la enseñanza del apóstol Pablo para aquellos que no aceptan la palabra de Dios que les es dada y no la atesoran y no entienden en el poder de la palabra de Dios y no creen en aquello que han asimilado y no los mantienen fieles. Los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, dice el apóstol. Dios te ayude, mi querido estudiante, a recibir la palabra del Señor, que eso cambie tu destino, te oriente. Es un privilegio para la comunidad Life poder compartir esos estudios. Recuerda que si quieres comunicarte con nosotros, tenemos a disposición el correo electrónico viviendolapalabra@life.cr. Esa es la dirección del correo electrónico donde puedes contactarnos, viviendolapalabra@life.cr. Dios te bendiga, estudiante. Sigue adelante con el maravilloso estudio de la palabra del Señor.